En este punto, Ferdinand de Saussure hace referencia a una de sus llamadas dicotomías y es el hecho de que el lenguaje puede dividirse en dos partes. Por un lado tenemos lo social y por el otro lado lo individual. Esto de lo social y lo individual hace referencia precisamente a los dos lados, tanto de la lengua como del habla, que son dos términos que definiremos a continuación. En este caso tenemos que la lengua es un conjunto de normas y leyes que se generaliza y por lo tanto debe moverse en el ámbito social y no de lo individual. Saussure se decanta principalmente por la lengua y el lenguaje, en donde termina eligiendo a la lengua y descartando finalmente el lenguaje. Todo esto con el único objetivo de encontrar un medio de estudio concreto, observable, con normas y leyes estables, para así centrarse en él y poder dar una idea o teoría general sobre lo que es la lingüística. Saussure considera el habla como limitación individual de la lengua, por lo tanto no puede ser método de estudio de la lingüística, distinguiéndose en dos aspectos. Por un lado tenemos la A, la expresión de un individuo al momento de transmitir sus emociones o ideas, es decir, la creatividad de dicha persona. Y por B tenemos el mecanismo psicofísico, es decir, las actividades físicas o mentales que interfieren en la combinación y la comprensión de la lengua. Según Ferdinand de Saussure, el lenguaje es un sistema comunicativo que es innato en el ser humano, por lo tanto es universal, es decir, es la herramienta con la que los seres humanos nos comunicamos. Cuando decimos esto nos imaginamos a dos personas hablando, pero no, el lenguaje va mucho más allá porque existen muchísimas formas con las que nos comunicamos con las personas que nos rodean, ya sea por medio de dibujos, escrituras, signos, señas, gruñidos, entre otros. El signo lingüístico. El signo lingüístico es toda palabra o conjunto de palabras que expresa un significado. Por ejemplo, la palabra libro tiene un significado, que es este que están viendo aquí. Cuando yo digo la palabra libro, ustedes inmediatamente proyectan la imagen de un libro en su cabeza, sabiendo que un libro contiene imágenes, contiene letras, contiene palabras, contiene frases, etc. y que sirve para leerse, por supuesto. Otro ejemplo mucho más claro sería el sol es amarillo. Cuando yo digo el sol es amarillo, en su mente inmediatamente se proyecta un sol. Si el sol es amarillo, yo lo asocio con la imagen del sol. Ahora vamos con los planos del signo lingüístico, que son el significante y el significado. El significante es el conjunto de sonidos o grafías. El conjunto de sonidos cuando yo digo la palabra, mientras que el conjunto de grafías es cuando yo escribo la palabra. Por ejemplo, los sonidos de la palabra sol. Tenemos que los sonidos de la palabra sol son s, o y l. Esos vendrían siendo el conjunto de sonidos de la palabra sol. Mientras que el conjunto de grafías vendrían siendo las letras con las que está escrita la palabra sol. Si bien sabemos que la palabra sol tiene 3 letras, que son la S, la O y la L. El significado. El significado es la idea o el concepto que nosotros asociamos en nuestra mente cuando escuchamos o leemos el significante. Por ejemplo, si yo digo mar, nosotros inmediatamente nos vamos a proyectar la imagen o la idea que nosotros tengamos de la palabra mar, es decir, el mar que ya conocemos. Lo conocemos como un mar grande, un mar azul, un mar turbulento, etc. La idea que nosotros tengamos de esa palabra, de la palabra mar. La diacronía se interesa en la historia de la lengua y estudia su evolución, la evolución de la fonética, de la gramática, del léxico, etc. Y la sincronía se centra en una época en específico y la estudia. Ferdinand de Saussure fue el primero en separar dichos términos. Si estudiamos la lengua de forma diacrónica, es decir, en el transcurso del tiempo, esto no nos permite estudiarla como un sistema, pero si la estudiamos de manera sincrónica,
sincrónica, es decir, centrándonos en una sola época. Esto sí nos deja estudiarla como sistema. El estructuralismo. El estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la sociedad y la cultura en la segunda mitad del siglo XX. Saussure defendió que la lengua es un sistema formal de la diferenciación de los elementos que la constituyen. A este sistema se le llamó estructura. De aquí que a la aproximación general de esta concepción del lenguaje se le llamó estructuralismo. El comienzo formal del estructuralismo se da en el trabajo del suizo Ferdinand de Saussure durante su curso de Lingüística General publicado en 1916 por sus alumnos a modo de recopilación de información de las teorías de lingüistas durante sus años de profesor. En la actualidad, el estructuralismo sigue viendo al hombre como ser potencial y como objeto de conocimiento, ya que es capaz de cambiar estructuras. A continuación le mostraremos una breve biografía del creador del estructuralismo y demás. Ferdinand de Saussure, 1857-1913, lingüista suizo, considerado el fundador de la lingüística moderna. Tuvo influencia en los neogramáticos, que buscaban renovar los métodos de la gramática comparada. Enfoque estructuralista. Tenemos la teoría de la burocracia que hace énfasis en la estructura y tenemos la teoría estructuralista que hace énfasis en la estructura, las personas y el ambiente. Lingüística interna y externa. Saussure explica en qué consiste el lenguaje y cómo está compuesto, demostrando su teoría mediante diferentes dicotomías. Una dicotomía esencial es la diferenciación entre lingüística externa y lingüística interna, pero ¿en qué consiste cada una? La lingüística interna se centra en una sola lengua y en el estudio del sistema de signos, sosteniendo que no se pueden comparar las lenguas debido a que todas son diferentes. Las características de esta es que no tiene criterios de valoración y da explicaciones científicas y objetivas. La lingüística externa. La lingüística externa se centra en el contexto donde vive la lengua. Le interesa la lengua como institución social, en pocas palabras, se ocupa del estudio del lenguaje. Las características de estas son: tiene criterios de valoración, señala no solo las relaciones que se dan entre lengua y contexto, sino también cómo deberían ser estas relaciones y el uso de extranjerismos. El estructuralismo. Presidente. Cállate. El estructuralismo. El estructuralismo es un... Enfoque estructuralista. Tenemos la teoría... ¡Ay! Enfoque estructuralista. Tenemos la teoría de la burocracia que hace énfasis en la estructura y tenemos la teoría ¡Tacha!